Bueno, hermanos, amén. ¿Cuántos saben que vamos a tener un buen culto? Es más, ya lo estamos teniendo. Yo quiero ser repetitivo en esta frase. El culto no empezó ahora a las 7:15. El culto empezó el viernes. Y cada día, cada domingo va a ser así. Porque tanto las señoras que interceden como las personas que vienen aquí a esas 4 horas de oración consiguen que nuestro Padre esté en medio de nosotros, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que se haga sentir con la fuerza, con la viveza que lo gozamos el viernes. ¿Cuántos estaban aquí el viernes? Sí, había bastante gente. Yo de verdad siento por aquellos hermanos que no hayan podido estar o lo habéis perdido. Bueno, pero eso fue el viernes pasado, pero estamos aquí el viernes próximo y podéis rectificar para que os gocéis también. ¿Amén? Bueno, pues vamos a ver qué nos trae hoy el Señor. Hoy, hermanos, en esta tarde yo quiero compartir una palabra con todos ustedes. Una palabra que nos habla de la presencia de Dios en nuestra vida. Que nos habla de la presencia de Dios en nuestras casas. Hay un hombre que no es un gran hombre, no tiene tanta literatura en la Biblia, no ocupa tanto espacio, pero que fue un hombre que supo traer sobre sí lo que todos nosotros anhelamos, la presencia de Dios en nosotros y la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a verlo, hermanos, porque hoy vamos a compartir un pasaje de Samuel, de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 11. Y vamos a ver quién fue este hombre que supo atraer sobre sí esa presencia de nuestro Dios, sobre él, sobre los suyos, sobre toda su casa y sobre todo lo que poseía. Adelante, Stephanie. Dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, eran 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió. Y allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos ya en los capítulos anteriores, ya leíamos que el arca la habían ganado los filisteos en una guerra, habían derrotado a los judíos y se habían hecho con ella. El arca ya llevaba fuera de Israel muchos años. Si no recuerdo mal, creo que eran unos 70. Y el rey David dice, yo quiero hacer que el arca vuelva a la casa. El rey David sabía lo que significaba tener consigo el arca. Y así preparó sus 30,000 y fue a por ella.
Yo, antes de continuar adelante, hermanos, yo quisiera que Stephanie repitiera otra vez el versículo 7. Aunque no es el motivo de la palabra de hoy, pero me está tocando, hermano, el comentarlo un poquito con ustedes, porque es algo que se da muy a menudo. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dice en el versículo anterior que los bueyes tropezaron, y Uza puso su mano para que el arca no cayera al suelo. ¿Sabéis qué ocurre cuando yo he predicado en esos lugares donde voy? Este versículo me dicen, pero es un Dios tremendo. Solo por poner la mano en el arca que se iba cayendo, mata a un hombre. ¿Ese Dios tuyo, pastor, es así de misericordioso? Hermanos, nosotros los que tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que años atrás Dios dio las indicaciones correctas, no solamente para llevar el arca sin tocarla, sino sencillamente tampoco podía ir sobre un carruaje. Eso lo sabemos nosotros, todos aquellos que hemos querido leer la palabra y enterarnos. Pero si una persona no tiene esos conocimientos, hermano, ve como es un Dios justiciero, un Dios sin misericordia. Nosotros sabemos que no es así. Pero esto no los vamos a tropezar en la calle. Y sobre todo, hermanos, lo digo a estos jóvenes que ya en breve, faltan muy pocas semanas para que comencemos esa escuela de evangelización, esa escuela de evangelismo. Amén. Nos encontraremos con gente que nos van a decir que qué clase de Dios es el nuestro. Es capaz de matar a un hombre sencillamente porque tocó un cofre de madera. Ahora me viene también, hermano, al pensamiento cosas que a mí me preguntan. Hay personas que estudian un versículo dado de la Biblia o un pasaje cualquiera, no para aprender, sino lamentablemente para tratar de ponerte en evidencia delante de los demás. Y no hace muchas semanas, alguien que asistía al culto me dijo, pastor, si el Dios que usted predica, si el Dios del que usted habla, es todo bondad y es todo misericordia y todo lo perdona, ¿cómo es que no perdonó al diablo? Y lo mandó fuera y lo mandó aquí a la tierra. Y un poco me pilló de sorpresa. Pero rápido yo le dije, digo, sí, tienes razón, nuestro Dios es misericordioso y todo lo perdona. Pero hay un requisito que yo no he leído en ninguna parte que lo haya cumplido el diablo. Satanás no ha cumplido con ese requisito. ¿Tú has leído en algún sitio que Satanás se arrepintió? No se arrepintió. Por eso está donde está. No hagas tú lo mismo, hermano. Que sepas que Él lo perdona todo, pero tú tienes que arrepentirte. Amén. Y ahora vamos a seguir con la palabra. Hermanos, en el último versículo, en el versículo 11, está Stephanie. Nos dice que David, viendo lo que pasó, lo dice en el versículo anterior, lo que pasó con Uza, no se arriesgó, no quería arriesgarse a llevarse el arca a Jerusalén. Sencillamente se desvió y la dejó en casa de Obed-edom. Porque tenía miedo. Tenía miedo por lo que había visto. Y esta desviación hacia la casa de Obed-edom, hermano, para dejarla allí, fue de bendición para Obed-edom. Pero David y su gente regresaron a Jerusalén sin el arca. Cuando David designó la casa de Obed-edom para dejar allí el arca, hermano, tenemos que entender por un momento cuál sería el sentimiento de Obed-edom. Porque lo que le iban a dejar a su cargo no era un cofre cualquiera, que medía un metro y pico de largo por 68 centímetros de ancho y por 68 centímetros de alto. No, era el arca del pacto. Era el arca que contenía las tablas de la ley que Dios había entregado a Moisés. Eso no es un cofre cualquiera donde lo podemos poner. Yo estoy seguro, hermanos, que cuando David tocara a la puerta de Obed-edom y le dijera, mira,
he decidido que guardes tú aquí el arca hasta que yo regrese a por ella. Yo imagino que a la mente de Obed-edom llegarían 1000 pensamientos, hermano. Sobre todo, imaginen, después de haber escuchado, como él habrá escuchado, lo que había pasado en esas ciudades donde estuvo el arca, en Asdod, en Gat y en Ecrón. Las manifestaciones allí fueron terribles, hermano, terribles. Y además, en Bet-Semes también hubo una gran mortandad cuando el arca estaba en manos de los filisteos. Y todo eso lo sabía Obed-edom. Y aún así, no puso objeción alguna. Abrió las puertas de su casa para que el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, habitara en su casa, habitara en su morada, en su hogar. No cabe duda que hay que tener mucha valentía y un gran amor a Dios. La Biblia no habla mucho de Obed-edom. Aparece unas 15 veces en toda la Biblia. Y es un hombre, hermano, que lo que yo entiendo, la importancia que tiene su acto, fue conociendo todo lo que hizo y además darse cuenta que ni el mismo rey David quería continuar con el arca por lo que había pasado. Y se la quería dejar en su casa. Y aún así, él, por amor a Dios, porque quería tener, no solamente en sí, sino en su casa, la presencia de Dios, le abrió las puertas. ¿Cuántas cosas tendría, hermanos, que arreglar David en su casa para acomodar el arca? Estoy seguro que muchas cosas tuvo que hacer a un lado, muchas cosas tuvo que tirar. ¿Sabéis lo que os digo en esta tarde? Que también vosotros, hermanos, debíais de quitar de vosotros todas esas cosas que impiden que la gracia de Dios, que la presencia de Dios esté en vuestros corazones. Arránquenla y échenla fuera, como lo hizo Obed-edom. Él la quitó de su corazón, hermano. Todo aquello, cuántos ajustes y arreglos tuvo él que haber hecho. Y en su casa, para que morara allí la presencia de Dios. También nosotros tenemos que hacer lo mismo, si queremos que la presencia del Señor reine en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a arreglar su casa, hermano? Esa casa que se llama corazón, esa casa que es nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Un aplauso que no es para mí, que es para el Señor, hermanos. No sean tímidos. Gracias. Gracias. Hermano, qué interesante, repito, es ver lo que este hombre hizo, a pesar de lo que había oído, de lo que él mismo vio, para abrir las puertas de su casa al arca, hermanos. Es para admirarlo. Y es, como yo digo, un ejemplo a seguir. Ojalá que en esta tarde ese ejemplo quede en nuestros corazones y mañana lo pongamos en práctica. Yo, hermano, a ti, hermano, a ti, que eres padre, y a ti, hermana, que eres madre, ten en cuenta una cosa. Dios te ha dado toda la autoridad, pero la autoridad para que la ejerzas sobre los aires que hay en tu casa. Tú tienes que hacer lo posible para llevar la presencia de Dios no solamente en tu corazón, sino para llevarla a tu casa. Y tú tienes la autoridad como madre y tú tienes la autoridad como padre para llevarla, hermanos. Lo único que tenemos que hacer, repito, es sacar de nuestros corazones y sacar de nuestras casas todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos los conocimientos suficientes para saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. ¿Por qué está en nuestros corazones y por qué no está? ¿Por qué reina en nuestras casas y por qué no lo está? Todos nosotros lo sabemos. No nos hagamos. No miremos hacia otro lado. Pongamos nuestro corazón en regla. Pongamos nuestra casa en regla. Vamos a limpiarla a partir de hoy, hermanos, para que la gracia del Señor esté con nosotros. Para que la gracia del Señor nunca se aleje de nosotros. Porque más adelante veremos que la gracia de Dios que traemos sobre nosotros no es algo para nosotros. Es algo para nuestra familia. Es algo para nuestra descendencia. Vemos más adelante como incluso 200 años más tarde, todavía los descendientes de Obed-edom estaban disfrutando del beneficio de tener sobre ellos la presencia de Dios. ¿Quién lo consiguió? Un solo hombre.
Obededón. Que seas tu hermano, el obededón de tu casa. O que seas tu hermana, la que inicies ese primer paso. Porque Dios, les digo una cosa. Dios no solamente quiere que vengamos aquí a este lugar a gozarnos, a disfrutar de su presencia. Aquí Él nos va a tocar y nos va a restaurar. Pero les digo otra cosa. Él no quiere eso solamente. Él quiere no bendecirnos desde aquí. Él quiere bendecirnos desde el centro de nuestro hogar. Estar en nuestra casa, estar en nuestro hogar, sacando de allí, hermano, todo aquello que nosotros debemos sacar para que Él vaya, para que Él esté allí. Tenerlo en cuenta. ¿Quién tiene necesidad de tener a Dios en su vida? Muchos. ¿Y quién tiene necesidad urgente de tener a Dios en su casa, en su hogar? Oh, hermano, el Señor nos va a escuchar en esta tarde y va a ir con nosotros y se va a instalar en nuestras casas, porque nosotros las vamos a poner en orden, porque nosotros vamos a abrirle camino, porque nosotros vamos a hacer a un lado todo aquello que a Él no le gusta, vamos a abrir la ventana y vamos a tirar todas aquellas cosas que a Él no le gustan. Si son las cosas espirituales, que son las que deben ser, lo hacemos del mismo modo, hermano. Esas son las que más le molestan. Podemos tener algo en nuestra casa que tal vez a Dios no le agrade mucho. Tal vez tenemos un cuadro por allí que no lo sé. O algún rosario escondido de tiempos pasados. Les aseguro que eso a Dios le trae sin cuidado si nuestro corazón está limpio. No debemos tenerlo. Pero si está, hay cosas peores. Hay cosas que a Él sí le desagradan de verdad. Y es lo que nosotros tengamos en nuestro interior. Obededón, hermanos, convirtió su casa, su hogar, en un altar de oración. Un altar de adoración. Eso mismo es lo que nosotros deberíamos hacer. Yo hace mucho tiempo, hermanos, siempre les digo, y en las células donde yo llevo la palabra, lo he dicho muchas veces, la oración en familia, la oración en familia, la oración en familia. Y me permiten que yo esta tarde insista en ello. La oración en familia, hermanos, tiene el mismo resultado que lo que tuvo aquí el viernes. Abre las puertas de nuestra casa a la entrada de la presencia de Dios. Qué lindo es ver una familia que toma de la mano a su hijo, a su hija, a 1, 2, 3 los que Dios le haya dado, y antes de irse a la cama, hacen una oración en conjunto pidiéndole a Dios por las necesidades de la casa y de todos y cada uno de ellos. Eso atrae la presencia de Dios a nuestras casas. Eso la atrae, hermanos. Yo una vez más lo recomiendo. Háganlo por amor de Dios. Háganlo, no se van a arrepentir. Háganlo. Con Obededón, Dios quiso morar en su casa y lo logró. Su poder, su gloria, su prosperidad se manifestó en él. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo allí? Nos dice la Biblia que estuvo allí 3 meses. Nada más. Solo 3 meses. En ese tiempo, a David le dijeron lo que estaba ocurriendo con la casa de Obededón. ¿Cómo estaba siendo bendecido por Dios? ¿Cómo estaba siendo bendecido? Por la presencia del arca en su hogar. Y no miremos que el arca fuera un fetiche, que el arca fuera un icono. No, es diferente. Así hoy tenemos una imagen allí o tenemos cualquier relicario. No, es diferente porque aquella fue puesta por la mano de Dios. Lo demás es puesto por la mano del hombre, por nuestra religiosidad. O sea, no equivocamos los términos, sino el Señor lo puso allí porque simbolizaba su presencia en medio de los hombres. Pues en 3 meses, hermanos, Obededón vio en su casa, en sus bienes, en su familia, lo que no había visto nunca en su vida. Qué lindo, hermanos, poder decir, si yo pongo hoy la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi corazón, en 3 meses el Señor me va a bendecir. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Póngalo en práctica, hermanos. Póngalo en práctica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, cuando la gloria de Dios está en nuestra casa, ese hogar se transforma en el mismísimo Edén. Ahí es donde está la gracia de Dios. Pero por el contrario, cuando no está la gracia de Dios en nosotros, cuando nosotros nos conformamos a las cosas del mundo, ese poder
de Dios, ese poder sobrenatural, se aleja de nosotros, hermano, y ya no está. Miren lo que nos dice 2 Corintios 3, el versículo 18. Adelante, Stephanie. Nos dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pero para eso la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Para ello, para que eso se dé, la presencia del Señor tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra casa. Solo así lo veremos. Cuando una persona deja de ser transformada, porque cuando estamos en la gracia de Dios, Él comienza con nosotros desde que nos entregamos a Jesús y lo declaramos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él comienza a hacer esa labor transformadora en nuestro corazón, que no terminará jamás hasta que lleguemos a su presencia. Solamente podemos interrumpirla nosotros. ¿Y cómo la haremos interrumpir? ¿Por qué la hacemos interrumpir? Cuando tomamos nuestra decisión, porque siempre nos creemos más listos que el Señor y nos apartamos de Él. Cuando lo hagamos de Él, eso deja de ser efectivo en nosotros. Vamos allá. Algo que no quiero dejar pasar por alto para decirles, hermano. Cuando en una casa no hay fe, entonces el motor que genera, ese motor generador de vida, deja de ser la fe para pasar a ser nuestra mente. Y ya sabemos lo que ocurre con nuestra mente. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá entender? Yo digo nosotros tampoco. Por eso que sea nuestra fe en Él el que obre, no nuestra mente ni nuestras emociones, hermanos. El arca del pacto, hermano, la Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, como yo he dicho antes, en medio de su pueblo. A través del arca del pacto, Dios le hablaba a su pueblo. Nos lo dice Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti, dijo el Señor, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por eso, hermanos, cuando el arca del pacto entró en la casa de Obededón, era la misma presencia del Señor entrando en su casa. Por eso sucedió lo que sucedió en la casa de Obededón. Repito que tal fue así. Hermanos, que a oídos de David llegó lo que estaba haciendo el arca y las bendiciones que estaba recibiendo Obededón. Y David diría, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tuve temor porque vi la ira de Dios. Y yo lo dejé allí. Claro, David se sentía mal porque él no ignoraba el por qué había ocurrido lo de Uza. Porque el Señor ya había dejado muy claro cómo quería y cómo debía ser transformada y por qué familia. Era la familia de Coat, que era la que el Señor había destinado para ese transporte, no solamente del arca, sino de todos los utensilios sagrados. ¿Vale? Hermanos, David toma la decisión de volver con sus hombres para traer el arca. Pero esta vez, hermano, sí lo hizo como Dios quería que lo hiciera. Dios quería que esta arca fuera trasladada por la familia de Coat en hombros. Y así fueron a buscarla. Yo me imagino, vosotros podéis hacerlo también, cómo se sentiría Obededón, que llevaba el arca 3 meses en su casa, que había cambiado toda su vida, que había cambiado toda su familia, que había cambiado todo lo que pasaría, todo Dios lo había bendecido, y ahora de pronto tocan a la puerta y dice, soy el rey David, vengo a llevarme el arca. ¿Qué habríamos hecho nosotros si es que éramos capaces de abrirle la puerta al arca? No lo sé. Yo pienso por un momento que teniendo la cantidad de hermanos que tenía Obededón, dijera esconderla y que estos no la encuentren jamás, porque esta bendición no nos la vamos a perder. Pero ¿qué hizo Obededón? Le dijo, sí, tuya es. Y se la llevaron. Pero ¿sabéis qué?
Obed-edom no se conformó con eso. Obed-edom no se quedó con las bendiciones. Y dice, yo ya me he bendecido lo suficiente, yo puedo quedarme en mi casa, pasar el resto de mi vida tranquilo, porque con las bendiciones que el Señor me dio en estos 3 meses, yo puedo vivir como yo quiero. ¿Sabéis qué hizo? Lo vemos en Primera de Crónicas 15, en los versículos 17 y 18. Ahí leemos en todo ese capítulo la algarabía que llevaban cuando se llevaban el arca a Jerusalén. Y en los versículos 17 y 18 vemos una de las personas que formaba esa comitiva era Obed-edom. Dejó atrás todo lo que el Señor le había dado, hermanos. Dejó atrás todo lo que el Señor le había prosperado. Y él dice, no, ya te conozco. Ya he sentido la presencia de Dios en mí. Y yo no la cambio por nada de lo que tengo. Y se fue. Se fue siguiendo en esa comitiva, alabando y adorando al Señor. Ahí comienza la adoración de Obed-edom a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y según vemos más adelante, hermanos, sus hijos, sus nietos, hasta la 3ª generación, siguieron adorando a nuestro Padre, porque Él lo hizo. Pero hay una cosa que yo quiero dejarles. Y dicen que el rey David, cuando llegaron a Jerusalén, él quiso dejar a Obed-edom y a sus hermanos. Era familia numerosa, por si no lo sabían. Tenía algo así como 68 hermanos. Y el Señor quiso dejarlo como ujieres, como porteros del templo. Y allí se quedaron para servir al Señor. Eso se lo ganó Obed-edom. ¿Por qué? Porque permitió que en sí y en su casa entrara la presencia de Dios. Solo por esa razón, hermanos. Dice que Dios, también nos dice la palabra, en primera de Crónicas, sí, 26, 4, 5, que el Señor volvió a bendecir a Obed-edom porque le dio 8 hijos. Claro, en aquel entonces era una bendición del cielo tener muchos hijos. Hoy ya nos cuidamos muy mucho para eso, ¿verdad? Porque está la cosa muy achuchadilla, ya no es como entonces. Pero Dios también nos puede seguir bendiciendo. Si no es con muchos hijos, es con muchos bienes, con muchas bendiciones. Y sobre todo con algo que nosotros esperamos de Él. Nuestra salvación, hermanos. Que vale más que todo lo demás. Pues nos dice también que Obed-edom tuvo un puesto privilegiado en el templo. Cuando echaron suertes, a Obed-edom y a su familia les tocó la puerta del sur. La puerta del sur era la puerta más importante del templo. Porque era la que daba directamente desde el templo hasta el palacio real. Y qué bueno que eso no duró 2 días, ni se conformó con los 3 meses, hermanos, sino que él siguió en la presencia del Señor. Y vemos en 2 de Crónicas 25, 24, adelante, Stephanie. Asimismo tomó todo el oro y plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Eso nos relata, si leemos todo el texto, nos relata un asalto que hubo al palacio, al templo, perdón, y lo saquearon. Fue un saqueo lo que hubo. ¿Y sabéis qué? Eso ocurrió 200 años más tarde de cuando regresó el arca a Jerusalén. Y ahí está la casa de Obed-edom, sirviendo todavía al Señor. Hermanos, yo quisiera dejar en ustedes esta tarde, dejar en vuestros corazones que la prioridad, nuestra prioridad, sea buscar la presencia del Señor. La prioridad sea llevarlo en nuestro corazón. Pero aún más que en nuestro corazón, hacer como hizo Obed-edom, abrir las puertas de nuestro hogar, abrir las puertas de nuestra casa para que Él more en él, para que Él more en ella, en nuestro hogar, en nuestra casa, para que nuestras generaciones, no solamente nosotros, en lugar de pensar en dejarlo a nuestros hijos algo que nosotros no teníamos, una casa, dejarla a nosotros, pues tal vez un porvenir más resuelto que el que nosotros tuvimos. Qué pocas veces pensamos, hermano, incluso nosotros los que somos cristianos,
en dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la presencia de Dios. Eso debe llenarnos a nosotros de inquietud. Hacer llegar a nuestros hijos esa inquietud. Decirle a nuestros hijos que esa es la mayor herencia que les podemos dar. Que la presencia de Dios esté siempre con ellos y en su casa. Y que pase como Bededón, que 200 años más tarde tenemos noticias de que todavía su casa sigue sirviendo al Señor. Yo quisiera, hermano, que en esta tarde ese fuera mi consejo para ustedes. Que quedara en vuestros corazones. Que nunca, nunca se apartara de vosotros estas palabras. Que tenemos, hermanos, que llevar a Dios con nosotros siempre. Y no solamente para nosotros, sino llevarnos a nuestro hogar para que Él sea quien reine en nuestro hogar y en nuestro corazón. Amén. Bueno, para que no se me duerma ninguno. Ya podemos levantarnos, vamos a hacer una pequeña oración y con ello le damos gracias a Dios. ¿Vale? Yo en esta tarde, para finalizar, hermanos, yo quisiera que oraran conmigo. Yo quisiera decirles que pidieran conmigo, hermanos, que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Que nuestros actos conduzcan, Señor, a llevarla siempre con nosotros. Que seamos capaces de llevarla a nuestro hogar. Que seamos capaces, hermanos, de llevarla incluso a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Que no se quede nadie de aquellos que conocemos que no reciba la presencia de Dios a través de nosotros. Nosotros queremos darle gracias en esta tarde a nuestro Padre, Señor, porque Él nos señaló, porque Él nos apartó, porque Él puso su presencia en nosotros. Y nosotros tenemos aquel derecho y aquella obligación, hermanos, de compartirla con nosotros, con los demás. Que la gracia de Dios esté siempre con nosotros y su presencia nunca se aparte de nosotros. Te damos gracias, Señor, por llamarnos nuestros hijos, Señor, por llamarnos tus hijos, porque nosotros podemos llamarte Padre y porque siempre tu gracia esté siempre con nosotros. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Aleluya.